Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar. Sé que algo sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar. Sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar. Sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar. Sé que algo sucederá. Sucederá que cuando el pueblo de Dios lo alaba y lo adora, suceden cosas maravillosas en el reino espiritual, en el ambiente. Por eso debemos avanzar en la búsqueda de nuestro Dios, porque esta búsqueda es hasta el final. Eso no es empezar bien y a la mitad del camino retroceder. Es de seguir avante en el camino angosto, pero seguro que nos lleva a la vida. Gloria a Dios, porque Él es bueno y no nos deja estar solo en ese camino. Él prometió acompañarnos hasta el final y ayudarnos en medio de las situaciones, por difícil que nos parezcan. Alabamos tu nombre, Señor, te glorificamos, te damos tantas gracias por tus inmensos favores cada día, Señor, cómo nos bendices, cómo respondes nuestras oraciones, cómo estás ahí presente, Señor, cómo no amarte, cómo no buscarte, cómo no estar allí en la vid verdadera, que es nuestro amado Señor Jesucristo, unidos a la vid verdadera, porque hemos entendido de ti, nada podemos hacer, Señor. Por eso cada día buscamos de ti, buscamos de tu amor, buscamos la sabiduría que viene de ti, que es lo que necesitamos en esta tierra, para vivir como conviene a hijos amados, vivir de la manera que te podamos agradar, que te podamos glorificar, que podamos, Dios mío, hacer la voluntad y no la nuestra, hacer tu voluntad, no la nuestra, y poder disfrutar de la presencia tuya por el Espíritu Santo, Señor, que cada día, en vez de contristar tu Santo Espíritu, antes al contrario, sea avivado en nosotros tu Espíritu Santo, sea avivado en nosotros, Dios hermoso y precioso, lo tuyo, Señor. Activa lo tuyo en nuestros corazones, activa lo tuyo en nuestras vidas, Señor, porque necesitamos estar avivados, Padre, avivados, llenos de esa gracia, del favor, llenos de ese amor hacia ti, Señor. Inunda nuestros corazones de amor hacia ti, porque todo queremos hacerlo con amor, no como una rutina más, no por hacerlo, sino porque nos constriñe el alma, el corazón, nos quebranta el saber que tenemos un Padre que cada día está pendiente de escuchar a sus hijos, que le aman, pero que le aman de corazón, Señor. Gracias por este tiempo de bendición, tiempo de paz, tiempo de alegría, tiempo de la palabra de verdad, Señor. La palabra de verdad que llega a nuestro espíritu, Padre, y lo transforma y lo cambia y cada día lo hace más a la semejanza tuya, Señor. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu son cada día, Dios mío bendito, guardados, irreprensibles, santos para ti en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo y por la palabra de vida en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Bueno, aquí estamos de nuevo, siendo instrumentos de bendición,
y allí, como hijos amados, dejándonos instruir por la palabra que es el consejo para nosotros los hijos de Dios. Allí está el consejo. Por eso la importancia de estar atentos al consejo. Familia, tú que me estás escuchando, la importancia de estar atento al consejo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los planes, los proyectos que cada persona tiene en la vida, van a prosperar gracias a la dirección que nos brindan los sabios consejos. Siempre para todo, el ser humano va a necesitar de un consejo. Por eso es que el enemigo aprovecha para llevar las almas a ir a consultar a los adivinos, a los agoreros. Gloria a Dios que nosotros ahora tenemos a quién consultar, a quién ir. Gloria a Dios. Y eso se trata el mensaje de esta noche. Pon atención al consejo. Por eso es que en Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mire cómo nos comienza a hablar el Señor por la palabra, aquí en Proverbios. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Por eso es que el Señor nos insta en la Escritura a orar por los gobernantes. Mire cómo está el mundo a causa de los malos gobernantes, hablando en lo natural. ¿Por qué? Porque no ha habido dirección sabia. Lo que ha habido es necedad, lo que no ha habido es temor de Dios en los gobiernos. Hablando de los gobiernos naturales, pero también de los gobiernos espirituales, porque también hay gobiernos espirituales. Dios constituyó autoridades espirituales, pero tristemente no ha habido dirección sabia y por eso las naciones se encuentran como se encuentran, porque la verdad no hay buenos consejeros y aparte de que los que tienen autoridad no están sujetos a la verdad, a la palabra de Cristo, y es allí donde se encuentra la dirección sabia. ¿De dónde viene la dirección sabia? De los buenos consejeros, de los buenos, porque son muchísimos los malos consejeros. Bendito Padre, por eso es que sigue diciendo en Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué es el consejo? Pues para corregirnos. Si de pronto vamos a tomar una mala decisión, ¿qué hace el consejo? Pues nos corrige. Por eso dice, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. Mire cómo el propósito de Dios es que su pueblo, sus hijos, sus hijas, todos lleguemos a una vejez llenos de sabiduría, porque por ahí también se queja el proverbista donde dice que qué triste es llegar a la vejez y siendo un viejo necio y tonto. Santo Dios, ¿qué le podrá transmitir a sus generaciones? Pero Dios quiere que su pueblo sea un pueblo entendido y que cuando lleguemos a la vejez, ¿cómo seamos? Hombres y mujeres, viejitos, ancianitos que son portadores de gran sabiduría y entonces así todo el que se acerque va a encontrar una buena dirección, una dirección sabia y así haya un pueblo, una juventud, una familia llena de seguridad y de confianza en todo aquello que emprenda, en todo ello que haga, porque van a hacer algo y van tranquilos y confiados de que van guiados por un buen consejo. ¿A través de qué? De un buen consejero. Gloria a Dios. Por eso, hermanito que me está escuchando, hermanita, necesitamos tener que la sabiduría de Dios. ¿La sabiduría qué? De Dios. ¿Dónde podemos
diferenciar la sabiduría de Dios y la sabiduría de aquí de esta tierra, porque hay sabiduría de Dios, la escritura le llama la sabiduría de lo alto, pero también hay sabiduría terrenal. Por eso vámonos allí a Santiago 3:17, donde nos habla la escritura de lo que es la sabiduría de lo alto. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? Sabiduría de lo alto. Si aún no la tenemos, la misma escritura dice que si a alguno le falta, pues pídasela a Dios, que Él se la dará abundantemente y sin reproche. Mire cómo la sabiduría está allí lista, preparada para ellos que la deseen. ¿Desea ser sabio? Pues déjeme decirle que Dios también quiere que sus hijos seamos sabios, que el que escuche este mensaje se le imparta esa sabiduría que viene de lo alto. La necesitamos. Yo la necesito. Cuán sabio deseo ser. Cuán sabio quisiera llegar a mi vejez, siendo un viejito sabio, un viejito lleno de esa sabiduría, pero de lo alto. ¡Oh, qué bendición, Dios mío! ¡Qué alegría recibiría al Padre de ver cómo el propósito de Él aquí en la tierra se cumple! Entonces, por eso dice Santiago 3:17. Santiago 3:17 dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Aquí vamos a distinguir lo que es la sabiduría de arriba, la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo así que de lo alto? De allá, del trono de la gracia, de allá donde está el sabio de los sabios, el rey de reyes, señor de señores, el cual nos ha sido hecho sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Así lo dice la escritura. Él es la sabiduría de Dios, Jesucristo. ¿Y a dónde está Él? En lo alto, allá en su trono, allá en el lugar santísimo. Y de allá es donde proviene la sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Oiga, pura, pura. Hablando de pureza. ¿Qué quiere Dios de su pueblo? Que sea un pueblo puro, santo, lleno de la sabiduría de lo alto, que es que primeramente pura. Hombres y mujeres puros, jovencitos puros. Dice luego, después pacífica. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores. Mire la necesidad de tener la sabiduría de lo alto, porque un hombre y una mujer sabia es primeramente una mujer y un hombre puros, santos, pacíficos, que buscan siempre ¿qué? La paz, la paz, como dice allí en el apóstol Pablo en sus epístolas: buscar la paz y sígala. Es una bendición esos hombres y mujeres que son pacíficos. No les gustan los pleitos, las contiendas. Al contrario, donde hay pleito, donde hay contienda, ellos llegan inmediatamente y la paz de Cristo tiene que volver a esa casa, tiene que volver allí lo establecido por el cielo, lo de lo alto, el ser pacíficos, el ser amables. Mire la importancia de tener la sabiduría de lo alto. ¿En qué se distingue una mujer y un hombre? En que sean sabios o necios. El sabio se distingue porque es una persona pura, apartada de lo malo para siempre hacer lo bueno. Luego una persona que es pacífica, no es contenciosa, es una persona amable. Donde quiera que llegue esa mujer, ese hombre, son con esa amabilidad que uno, la verdad, queda regocijado y tan bueno que es encontrarse con una persona así, una persona amable. En todo momento está llena de amabilidad, llena de regocijo, de contentamiento. ¡Ah, qué belleza, Dios mío! También luego sigue diciendo aquí, hablando de la sabiduría que es de lo alto, dice que es benigna, como quien dice bondadosa, llena de bondad, llena de misericordia. ¿La sabiduría de qué?
sabiduría que llena de misericordia. Ya en unas enseñanzas pasadas les hablé sobre lo que quería Dios de nosotros. ¿Qué quería Dios de nosotros? Que aprendiéramos lo que significaba misericordia quiero. Aprender lo que significa misericordia quiero. Entonces me fui a averiguar allí en el diccionario lo que significa la palabra misericordia. Entonces la palabra misericordia se compone por dos, partiéndola en dos, comienza diciendo miseri y luego cordia. Entonces allí separados, miseri viene de miseria, lo cual quiere decir pobreza absoluta. Y cordia quiere decir corazón. Entonces, allí, interpretándola por el significado, entonces quiere decir un corazón que se compadece del sufrimiento ajeno, de la miseria humana. Entonces es lo que Dios quiere, que tengamos esa sabiduría de lo alto, que es un corazón que llena de misericordia, de amor por el que sufre. Por eso es que se intercede, por eso es que se ora, por eso es que le pedimos a Dios que nos dé para poder dar a otros. ¿Por qué? Porque ese es el motivo de ser siervos de los demás, siervos de la justicia, siervos de la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Ya sabemos que la sabiduría es Cristo. Cristo es sabiduría de Dios, dice la palabra. ¿Y nosotros de quién somos? De Cristo. Y el que dice ser de Cristo debe tener un corazón lleno de ¿qué? De misericordia. Cordia, corazón que se duele del dolor ajeno, de la miseria humana. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto manifiesta que misericordia. Y sigue diciendo, y de buenos frutos, y de buenos frutos. ¿En qué se distingue un hombre y una mujer realmente sabia? En que son hombres y mujeres que dan fruto de ¿qué? De un verdadero arrepentimiento, de una verdadera conversión, de que realmente son de Cristo, que realmente vamos por el camino de acción, no que seamos perfectos, pero cada día buscamos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, como quien dice ser maduros, porque Dios viene, porque Jesucristo, que es la sabiduría de lo alto, viene hasta tierra a buscar los hombres y mujeres llenos de sabiduría, de esa sabiduría de lo alto. Él viene por un pueblo lleno de buenos frutos, un pueblo maduro, maduro. Por eso es que el ministerio del Espíritu Santo, compuesto por sus apóstoles, sus profetas, sus evangelistas, sus pastores y maestros, ¿para qué? Para que todos vamos siendo instruidos y enseñados a hacer una iglesia madura. Dice allí la escritura que al fin del hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el hombre preparado para toda buena obra? Aquel hombre y mujer que se les imparte la sabiduría que viene de lo alto, que también ¿qué es? Un hombre y una mujer llena de ¿qué? De buenos frutos. ¿Llenos de frutos de qué? Del Espíritu Santo, llenos de amor, llenos de paciencia, llenos de bondad, de benignidad, llenos de fe, de mansedumbre, de humildad, llenos de pureza, como dice aquí la palabra, santos de verdad, hombres y mujeres pacíficos, amables, benignos, llenos de misericordia, de compasión, de buenos frutos. Y sigue diciendo allí la escritura, sin incertidumbre, sin incertidumbre. Como quien dice, hombres y mujeres llenos de ¿qué? De fe, llenos de la certeza, de la esperanza, de la cual vivimos, buscando cada día ¿qué? El agradar a nuestro Padre, buscando cada día ¿qué?
ser sabios como nuestro Rey es sabio, sin incertidumbre. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, hombres y mujeres con esa certeza, con esa confianza en quien han creído, que todo lo que le va sucediendo en su diario vivir, todo les ayuda a bien, que nuestro Padre que está en los cielos está pendiente de cada uno de nosotros, y por eso es que cada día está enviando el consejo en la palabra, dándonos esa dirección sabia para que no caigamos como los demás caen a diario. Un pueblo que está firme, firme, firme. ¿Por qué? Porque es guiado por el buen consejo. Porque como leímos al principio en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, que sea un pueblo firme. ¿Firme por qué? ¿Por qué se mantiene firme el pueblo de Dios? Porque es direccionado con la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que es Cristo, la sabiduría en la escritura conforme al nuevo pacto, a las palabras de Cristo, hombres y mujeres certeros en la fe. Oh, Dios mío bendito, qué bendición. Y también dice allí lo que es tener la sabiduría de lo alto. Ni hipocresía. Qué bonito. Ni hipocresía. ¿Qué es lo que más mueve a este mundo? ¿Qué es lo que más mueve, entre comillas, al pueblo creyente? La hipocresía. Tristemente, la hipocresía. Como los fariseos. Ese espíritu fariseo sí que está haciendo daño en esta tierra, en este mundo. ¿Cuántos están aislados de las iglesias, de las congregaciones, por lo que no han visto realmente la sabiduría que viene de lo alto en el pueblo de Dios? Y lo que más le distingue es que la hipocresía. No hemos atendido al consejo de Jesucristo, que es la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pero tristemente hay mucho pueblo leudado, mucha hipocresía, pero gloria a Dios, que tú que me estás escuchando y que vas a escuchar este mensaje, vamos a ser esos hombres y mujeres transparentes, transparentes, llenos de la sabiduría de lo alto. Gloria a Dios, que siempre estaremos poniendo ¿qué? Atención al consejo y a la dirección divina. Gloria a Dios, sabiduría de lo alto. Ahí hemos escuchado de parte del Señor a través del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 17, lo que es la sabiduría de lo alto, y es lo que debe distinguir a la iglesia de Cristo, a los hijos de Dios, al remanente escogido por gracia para llevar buenos frutos, para realmente testificar en esta tierra que somos esos cristianos de verdad. Que Dios nos ayude, porque realmente ese es el propósito, llegar a la estatura del varón perfecto, dice la escritura, y si lo dice la escritura, Dios hará que ese remanente pueda ser distinguido de las demás naciones, que nuestra iglesia, palabra de vida, sea distinguida por la sabiduría que viene de lo alto. Bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 15, de ahí mismo de Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces aquí vamos a ver la diferencia entre la sabiduría que es de lo alto y la sabiduría
que es terrenal. Mira cómo también hay sabiduría, pero es sabiduría terrenal. Y ya sabemos que lo que es terrenal, pues se queda aquí en la tierra. Y lo que es de lo alto, pertenece y pertenecerá. Y por eso la iglesia de Cristo va a ser arrebatada, porque es una iglesia sabia, una iglesia entendida. Gloria a Dios. Y lo que sea terrenal, aquí en la tierra, tendrá que permanecer tristemente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que solamente manifiestan tener no la sabiduría de Dios, sino la sabiduría terrenal. ¿Cómo es? ¿Cómo se distingue? Es animal y diabólica. Ay, 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 Dios santo. ¿Por qué? Porque viene diciendo, vamos a ver el versículo anterior, el 14. ¿Por qué esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica? ¿Por qué se distingue? Porque es gente, son hombres y mujeres llenos de celos. Oiga, celos, celos. ¿Has visto un hombre y una mujer celosa? Pues déjeme decirle que así sea la más hermosa cantante de himnos y alabanzas espirituales, así sea un hombre o una mujer con talentos extraordinarios en cuanto a la predicación de la palabra de Dios, en cuanto a todo lo que se dice ser religioso o que dicen que es de Cristo, pues déjeme decirle que no. Ahí no está la sabiduría de Cristo, porque donde hay celos, allí no está el Espíritu Santo, allí está la carne. Y los que crean la carne y los que practican las obras de la carne, ¿a dónde van a dar? A la tierra. No podrán salir de la tierra. En la tierra permanecerán. Porque no podrán, ¿qué? Heredar el reino de los cielos. Cuán importante es pedir la sabiduría de lo alto, porque cuánto lo necesitamos. ¿Por qué? Porque donde hay celos, porque si tenemos celos y peor, amargos, porque ¿qué hace un hombre y una mujer celosa? Amargar amargar a las personas que tiene a su lado, amargarse su propia vida. Y aparte de eso, es contenciosa en el corazón, es contenciosa porque de la abundancia del corazón va a salir lo que hay en esa persona que solamente manifiesta tener sabiduría terrenal, celos amargos, contención. Y aparte, dice la Biblia, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Como quien dice, no se jacte de decir que es cristiano o cristiana. No te jactes porque no estás manifestando el propósito de Dios. ¿De qué? De que manifestemos que la sabiduría de lo alto. Entonces, dice el versículo 13, hablando allí en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Está la pregunta allí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros para diferenciar este mensaje? Para diferenciar entre lo que es sabiduría de lo alto y lo que es la sabiduría terrenal. Entonces dice aquí la respuesta: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oiga, tremendo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está un hombre y una mujer realmente cristianos maduros, con la sabiduría de lo alto, hombres y mujeres que muestran, que dan testimonio con una buena conducta, mansa, pura, un hombre y una mujer pacíficos, que lo que le agrada es tener paz, paz en medio de la dificultad, paz en medio de la tormenta, como el dicho, hombres y mujeres amables, llenos de bondad, de misericordia, con un corazón
que se compadece del dolor ajeno. Un hombre y una mujer que llena de buenos frutos. ¿Llenos de qué? De buenos frutos. ¿De qué más? ¿De qué más? Sin incertidumbre. Nada. Un hombre y una mujer de Dios no pueden andar con incertidumbres. A toda hora llenos de incertidumbre. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué irá a pasar mañana? ¿Que aquí, que allá? No. Es un hombre y una mujer llenos de ¿qué? De la certeza, de lo que esperan, de la convicción de lo que no se ve, convencidos de que tienen un gran pastor que él prometió que nada nos faltaría. Entonces tienen esa certeza de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Gloria a Dios. Entonces, por eso la importancia de tener ¿qué? La sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Y así mismo, si tenemos la sabiduría de Dios, vamos a ser ¿qué? Buenos consejeros. Vamos a llegar a nuestra vejez siendo hombres y mujeres dotados de la sabiduría que viene de lo alto y vamos a bendecir a un pueblo, a una nación, a una familia, a una localidad. Gloria a Dios, porque como bien les decía, los planes y proyectos van a prosperar gracias a la dirección que nos van a brindar los sabios consejos de la fuente correcta, de la fuente correcta. ¿Por qué debemos de ser sabios para así poder dar un buen consejo? Porque es que los consejos son los que amplían la visión, los que nos amplían el panorama. Alguien puede estar por allí en incertidumbre, ¿qué voy a hacer? Pensando cómo tomar una decisión que le puede causar problemas, primeramente con Dios o con su misma vida diaria, en su existir. Entonces, están en esa incertidumbre, ¿qué voy a hacer? Y oramos a Dios, Padre, ¿qué hago en esta situación? E inmediatamente viene el consejero de lo alto. Inmediatamente, ¿qué hace? Le amplía la visión. No, oremos que el Señor nos va a mostrar. De repente, Dios envía el consejo y le dice, no, no haga así de esa manera, hazlo de esta manera. Entonces, inmediatamente que le amplía la visión a la personita y uno de repente dice, uy, sí, ay, sí, verdad, verdad, tiene razón, voy a hacerla como me está diciendo porque siento de Dios que es así. Y realmente así ha de suceder si nos dejamos guiar por el consejo correcto. Por ejemplo, aquí en la palabra de Dios, bueno, esta palabra es bien extensa, entonces vamos a dar estos ejemplos y para la próxima seguiremos desarrollando este tema tan importantísimo porque es muy importante cómo la vida de una persona, el mismo futuro, un negocio, un ministerio, de pronto puede sucumbir por no tener una dirección sabia, Dios mío. Entonces vamos a ver aquí dos ejemplos de dos personajes. El uno aceptó el sabio consejo y lo aplicó. Y el otro, aunque empezó recibiendo el consejo, fue a las fuentes del consejo, pero no aceptó el consejo, sino que aceptó el consejo equivocado. Entonces, vamos aquí a resumir estos dos consejos que recibieron estas personitas. Por ejemplo, en Éxodo 18, allí había una situación en el siervo Moisés. Allí el pastor Moisés tenía un dilema allí, tenía una situación bien difícil. Entonces, dice que allí, en Éxodo 18, 14, dice allí, desde el versículo 13, dice que allí estaba Moisés juzgando al pueblo y allí estaba Moisés todo el día
desde la mañana hasta la tarde. De repente apareció el suegro de Moisés allí y lo vio en esa faena tan dura. Entonces, dice allí el suegro de Moisés, le dice a Moisés, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo, Moisés? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Usted sabe que el Señor me colocó como líder de este pueblo, entonces, ¿a quién van a acudir a ellos? Ellos acuden a mí y cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que hace Moisés, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo, Moisés. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Mire, mire lo tremendo aquí. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú, pues. Entonces ya comenzó él a decirle, a darle el consejo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Sé ese pastor que Dios lo llamó a ser, ese pastor que somete los asuntos a Dios, que lleva los problemas a Dios, que lleva los problemas de las ovejas a Dios. Sígueles mostrando el camino, porque ese es el pastor que con su vara y su callado guían a un pueblo por el camino correcto, por el camino de la gracia. Y ellos van a ser bien dirigidos en su caminar con Dios y van a saber lo que han de hacer. Y luego dice en el versículo 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Dios mío, bendito familia. Mira la importancia de tener la sabiduría de lo alto. Mira cómo el consejo de este suegro de Moisés fue bonito, claro. Él le mostró cómo él era ese pastor que Dios escogió, claro, ese líder, pero toda la carga no la podría recibir él de tan numerosos pueblos, que estamos hablando no de 10, 20, 50 ovejas, estamos hablando de más de 2 millones de ovejas allá en ese entonces. Entonces, ahí Moisés no lo iba a lograr, no, mejor dicho, la cosa estaba tremenda. Pero entonces mire lo que dice aquí el varón, escoge tú entre el pueblo varones de virtud. Mira la importancia en este tiempo también ser hombres y mujeres de virtud, como quien dice con la sabiduría que viene de lo alto, temerosos de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Es el temor a Dios. Qué importante es que el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios fuimos llamados a servirle al Señor. Pero ¿será que en este tiempo se encuentran varones de virtud para terminar su obra aquí en esta tierra? Dios santo, por eso pidámosle al Señor que una nuestras vidas, que una a nuestros ministerios estas personas llenas de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviará la carga de sobre ti, Pastor Moisés. Dios quiere aliviar la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Va a haber una unidad, va a haber un equipo de trabajo, Moisés. Si esto hicieres,
y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y entonces Moisés, que era un hombre humilde y manso, ¿qué hizo? Dice el versículo 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Mire cómo este varón atendió el consejo. ¿Qué tal que Moisés hubiera sido un hombre orgulloso y terco? Pues no habría recibido consejo. Suegro, ¿usted qué me va a venir aquí a decir a mí? Si yo fui el que el Señor eligió, si yo fui el que el Señor usó para abrir el mar rojo, si el Señor me puso para liberar a este pueblo, déjeme que yo sé cómo hago las cosas. No, Moisés oyó el consejo de su suegro y dijo todo lo que él le dijo. Entonces dice allí la escritura que escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, de entre todo ese pueblo, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, y bueno, y así sucesivamente. Mire la importancia de tener un liderazgo bien formado. Dios mío, pedirle a Dios que realmente todos podamos recibir esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría que se diferencia en la mansedumbre y todo lo que ya escuchamos. Y como este varón, al recibir el consejo, entonces pudo tener descanso y pudo cumplir el propósito por el cual fue llamado. Pero bueno, vamos allí a ver a escuchar otro testimonio de alguien que no quiso recibir el consejo sabio. Y esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12. Dice aquí, rebelión de Israel, no más el título. Entonces dice aquí que Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Roboam era hijo de Salomón. Murió Salomón, inmediatamente por linaje tomó el lugar Roboam. Entonces dice aquí la escritura, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Aliviana nuestra carga, rey. Tú que vas a ser elegido rey, te vamos a servir, pero quita ante nosotros tanta pesada carga, tanto impuesto, tantas cosas que nos oprimen. Entonces, dice el versículo 5, y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volvé a mí. Y el pueblo se fue. ¿Y el pueblo qué? Se fue para ver qué era lo que este rey iba a decidir. Y dice el versículo 6, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón. Mire que este hombre fue y pidió consejo. Mire la importancia de pedir consejo. Aunque era un rey necio, pero fue a pedir consejo. Pero a la final terminó en su necedad, porque vamos aquí a seguir escuchando. Mire cómo si hay películas que ver, mire cómo hay películas que escuchar. ¿Cuántos se entretienen por ahí viendo cosas que no edifican? Y mire cómo Dios nos pone aquí historias como de película, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces mire cómo sigue diciendo la escritura. Entonces Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón. Imagine que si Salomón fue el rey más sabio en sus inicios, ¿cómo serían de sabios estos varones que están alrededor de él? Como quien dice, este rey empezó yendo al lugar correcto.
a hombres ancianos llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque le servían al hombre más sabio sobre la tierra, a su padre mientras que él vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Mira el consejo de los ancianos que servían al rey Salomón. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, como dijo Jesús, el que quiera ser mayor entre vosotros será el servidor de los demás. Allí empezó bien ese consejo. Gloria a Dios. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, o sea, no seas tosco con ellos, sé humilde, sé manso. Les hables con palabras bonitas, con respeto. Ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado. Mire cómo empezó pidiendo el consejo correcto, pero su necedad, como quien dice, no lo dejó. Él quiso escuchar otro consejo. Sus intenciones eran otras, por eso buscó otro consejero. Entonces, mire lo que sucedió. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuya algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, Dios mío, hay jóvenes sabios, pero dice la escritura que la necedad está en el corazón del joven. Dios santo. Este joven, en vez de recibir el consejo de los ancianos, se fue a los jóvenes. Dice que en el corazón del joven lo que hay es rebeldía, Dios mío. Por eso un joven y una mujer cristiana es un joven diferentes a los demás. Pero estos jóvenes eran tremendos, como lo era aquel rey. Aquel llamaba a ser rey. Entonces, estos jóvenes le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¡Ay, padre! Tremendo. Entonces, efectivamente, este siervito, este llamado a ser rey, que sí, que prácticamente ya era el rey, entonces recibió estos dos consejos. Entonces dice la escritura en el versículo 12, que al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volvé a mí al tercer día. ¿Cuál creen que fue la respuesta para este pueblo? La respuesta que le dijeron los jóvenes. Entonces, dice allí, el rey respondió al pueblo duramente, cuando los ancianos le dijeron, háblele bien al pueblo, háblele bien, sépale hablar, hábleles con respeto. Pero ¿qué hizo aquí este rey? Al contrario, hoy les habló ¿qué? Duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Y ahí ya sabemos cuál fue el consejo de los jóvenes.
Entonces dice que el versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Se fue contento, se fue decepcionado de esa respuesta. Y aquel hombre que no quiso recibir el sabio consejo. ¿Qué le sucedió? Vamos a ver lo que le sucedió por no haber recibido consejo. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Como quien dice, se le dividió el reino. Y en el versículo 18 dice: y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero los apedreó todo Israel y murió. ¡Ja! El rey que no recibió el consejo, pero fue a cobrar los impuestos, envió a cobrar los impuestos a Adoram. ¿Qué hizo? Hizo que lo mataran, porque todo el pueblo que estaba en descontento y lo apedreó. ¿Lo apedreó qué? Todo Israel, y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Mire las consecuencias por no haber recibido el buen consejo. Y es que así sucede al pueblo de Dios. Si no recibimos la dirección sabia, caeremos, dice la palabra. Caeremos si no recibimos la dirección sabia, si no recibimos el consejo sabio. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Tristemente, eso es lo que aconteció. Se dividió Israel en dos reinos, el reino de Judá y el reino del Santo Dios. Pero bendito y alabado sea el Señor, que Dios nos da ejemplos en la Escritura de lo que es realmente recibir el sabio consejo. ¿Cuánta sabiduría se requiere primeramente para recibir consejo y luego para dar consejo? Entonces, ese es el mensaje de esta noche. El complemento, pues, para la próxima, porque no alcanzaríamos a exponer todo el mensaje, que es demasiado interesante. Pero aquí entonces Dios quiere que estemos atentos, ¿qué? Al buen consejo. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que mientras que vivamos en esta tierra, seamos jóvenes o seamos maduritos en edad, pero el propósito es que tengamos que la sabiduría que viene de lo alto, así como estos varones que escogió Moisés con estas características. ¿Qué le dijo el suegro Moisés? Que fueran ¿qué? Hombres, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Esos son los líderes, los que van a liderar contigo, van a ser los líderes de mi pueblo. Y por eso, familia, nosotros como líderes del pueblo de Dios, tenemos que rogarle a Dios, implorarle a Dios. Yo personalmente le imploro a Dios a diario que me dé de la sabiduría que comparte su trono, la sabiduría de lo alto, no esa sabiduría terrenal. ¿Para qué queremos la sabiduría terrenal? Sabiendo que la sabiduría terrenal es animal y diabólica, de malos frutos. En cambio, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, como quien dice, santos, pacíficos, amables, benignos, llenos de misericordia, llenos de buenos frutos, llenos de fe.
y sin hipocresía. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor. Cada día tú envías el consejo por la palabra. Ayúdanos a ser obedientes al consejo, Señor. Queremos llegar a la vejez dotados de esa sabiduría, Padre amado, dotados de la sabiduría tuya. Tú mismo lo has dicho. Si alguno es falto de sabiduría, yo soy falto de sabiduría, Señor. Aún me falta la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que comparte tu trono, la sabiduría que dice Proverbios 9, que la sabiduría edificó su casa con sus 7 columnas, Señor. Padre, la sabiduría tiene columnas, Señor. ¿Qué es el consejo? ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es el poder? ¿Qué es el temor hacia ti, Señor? ¿Qué es la mansedumbre, Señor? Ayúdanos a tener esa sabiduría con sus 7 columnas, Señor, para poder ser realmente columnas y baluartes de la fe, columnas de tu casa, de tu templo, de tu iglesia, Padre Santo, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Qué maravilloso es saber que hoy nos has hablado, Señor. Hoy nos has puesto estos dos testimonios de Moisés y este rey Roboam, Señor. Por favor, ayúdanos siempre a ir a ti, Señor, nuestro gran y admirable consejero, nuestro príncipe de paz, Señor, para que podamos ser aquellos hombres y mujeres de testimonio, Señor, Padre. Oh, gracias, Señor, por tu instrucción. Gracias por tu amor con que nos hablas. En el nombre poderoso de Jesús. Sella esta palabra, Señor. Padre, que seamos hombres y mujeres que atienden el consejo. Porque hay un pueblo que anda sin dirección sabia. Como hay un pueblo que anda atribulado, cargado, trabajado. Un pueblo, Padre Dios mío, como ovejas sin pastor, Señor. Padre Santo, queriendo recibir un buen consejo, pero ¿cuántos van al consejero equivocado? ¿Cuántos van a los hechiceros, a los brujos, mas no consultan de ti, Señor, mas no obedecen el consejo tuyo en la palabra, Señor? Oh, Padre, ayúdanos cada día, Señor, a ser como tú. Sabiduría de Dios eres tú, y tú haces de nosotros también hombres y mujeres de la sabiduría que viene de ti, Padre. En Cristo Jesús, amén y amén. Bendito y alabado sea su nombre. Amén.